Muy buenos días a todas y todos. Comenzamos con la segunda parte de la cápsula que lleva por nombre Cálculo de drogas vasoactivas y pseudoanalgesias. Comenzamos. Vamos a comenzar con ejercicios clásicos de cálculo de drogas, desde la velocidad de infusión hasta la dosis de infusión, ¿ya? Que son las dos preguntas clásicas que los docentes te pueden formular. Em, la primera tanda de preguntas van a ser preguntas enfocadas a buscar la velocidad de infusión, es decir, a buscar los ml hora. Y la segunda tanda de preguntas van a estar enfocadas en buscar la indicación, es decir, la dosis de infusión, ¿ya? Lo hice de manera separada para que no haya confusiones al respecto. Comenzamos con la primera pregunta. Y ojo que estas preguntas han sido elaboradas de manera sencilla para que el objetivo de esta clase sea que ustedes puedan identificar cada uno de los elementos que te pide la fórmula para poder llegar a una respuesta correcta. Y los ejercicios, bueno, y ahí se van a dar cuenta más adelante, están planteados casi de la misma forma, para que visualmente ustedes sean capaces de captar la idea principal del enunciado. Vamos al primero. Usted debe administrar noradrenalina a 0,05 gamma kilo minuto a un paciente que pesa 80 kilos. Ojo con eso. ¿A cuántos ml hora pasará la Vic si la programación del fármaco se hizo con, perdón, si la preparación del fármaco se hizo con 8 miligramos en 250? Ojo, ¿qué me están preguntando aquí? Los ml hora. Por lo tanto, me están preguntando cómo voy a programar la Vic. Es decir, me están preguntando la velocidad de infusión. Por lo tanto, yo sé con esa pregunta, yo ya sé cuál es la fórmula que tengo que emplear. ¿Cuál de las dos? Es decir, la de los ml hora. Y ml hora viene dada por la indicación médica, por el peso del paciente, por la constante. ¿Qué elijo? ¿60 o 1? Bueno, como viene dada por gamma kilo minuto, aquí colocaré un 60. Todo esto es dividido en la concentración del fármaco. Por lo tanto, planteando la fórmula y reemplazando cada una de las variables, tenemos que la indicación médica son 0,05 gamma kilo minuto. Por lo tanto, aquí coloco 0,05 por el peso del paciente, 80 kilos, por la constante, 60. Todo esto es dividido en la concentración. ¿Y cómo llegó a la concentración? Bueno, aquí me dicen que esta droga se preparó con 8 miligramos en 250 de glucosador 5. Es decir, yo divido 8 en 250 y eso me da 0,032 miligramos por ml. Y si estos 0,032 los multiplico por 1000, porque tengo que pasarlo a gama, ojo con esto, acá arriba tengo miligramos y de miligramo tengo que cambiar a gama, lo multiplico por 1000 y eso ya me da 32 gamas por ml. Y son esas 32 gamas las que yo voy a colocar abajo. Bien, si ingreso bien los datos a la calculadora, vamos a revisar, son 0,05 por 80 por 60. Eso me da arriba 240. Todo eso es dividido en 32. 240 dividido 32 da 7,5. Perfecto. ¿7,5 qué? ml hora, que son los mismos 7,5 que tenemos como referencia a una posible respuesta correcta. Bien, bueno, yo sé que a lo mejor, insisto, si están recién comenzando en este mundo del cálculo de drogas vasoactivas, a lo mejor no va a ser tan fácil de primera, pero una vez que ustedes ya vayan soltando la mano, van a poder ir calculando con mayor soltura. Voy a buscar aquí una cosilla, voy a buscar un archivo por acá. ¿Dónde lo tengo? Documentos. Ahora sí, ya. Bien, esta es la primera fórmula, la primera, la que por lo menos a mí me gusta emplear. Vamos con la segunda fórmula. La segunda fórmula sería ml hora es igual a indicación por el peso del paciente por 60 por volumen total dividido en gamas totales. Y si reemplazamos nos debería dar esos mismos 7,5. Veamos, ml hora es igual a indicación
Perfecto. 0,05. Por el peso, paciente sigue pesando lo mismo, por la constante, gamma kilo minuto, por el volumen total. Y el volumen total viene dado por el matraz. Matraz de 250 ml glucosado al 5. Y todo esto dividido por gamas totales. Y ojo, que aquí la mayoría se equivoca cuando quiere emplear esta fórmula. Se van a preparar 8 miligramos en 250. 8 miligramos, ¿cuántas gamas son? Bueno, esos 8 los multiplico por 1000 y me da 8000. Y esos 8000 gamas son las que yo coloco abajo. Y si ingresé correctamente los datos a la calculadora, me debiese dar lo mismo. 0,05 por 80 por 60 por 250. Eso da 60.000. Todo eso dividido en 8000. Dividido en 8000, efectivamente. 7,5 ¿qué? ml hora. Y ahí llegamos con las dos fórmulas distintas, ¿cierto? A un mismo resultado. Vamos con el 2. Usted debe administrar noradrenalina a 0,2 gamma kilominuto. Fíjate que en el ejemplo anterior tenías que administrar 0,05 gamma kilominuto. Ahora tienes que administrar 0,2, es decir, tienes que administrar mayor dosis. ¿Ya? Si administras mayor dosis, yo esperaría, ojo, que el resultado fuera mayor. Ya no es 7,5, sino que ya es 30. Vamos a revisar. Voy a colocar la fórmula. ml hora es igual a indicación por peso por 60 dividido la concentración. Y la fórmula acá al lado. La otra. ml hora es igual a indicación por peso por 60 por volumen total dividido en gamas totales. Listo. Desarrollamos acá al lado. ml hora es igual a 0,2 por el peso del paciente, que son 80 kilos, por 60. ¿Por qué 60? Porque viene dado en gamma kilo minuto. ¿Ya? Dividido la concentración, como es noradrenalina, y esto se preparó 8 en 250, yo sé que eso me da 32 gamma por ml. Por lo tanto, divido todo eso en 32. Calculemos. Una vez que tenemos todo, decimos 0,2 por 80 por 60. Eso me da 960. Todo eso dividido en 32. 960 dividido en 32 me da, efectivamente, 30 ml hora. O sea, es harta la dosis la velocidad de infusión. O sea, que en una hora van a pasar 30 ml. Es harto. ¿Ya? Y si el paciente requiere ser depletado, ¿cierto? Porque está con exceso de volumen de líquido, probablemente esa droga haya que concentrarla. Es decir, en vez de colocarla en un matraz de 250, colocarla en un matraz de 100, por ejemplo. Si la fisiología del paciente así lo requiriera. Vamos a emplear la fórmula al lado. ml hora es igual a la indicación, que son 0,2 gamma kilominuto, por el peso, que son 80, por la constante, que son 60 minutos, por el volumen total, que son 250. Dividido en las gamas totales. Y ya yo sé que este matraz lo voy a preparar con 8 miligramos en 250. Por lo tanto, 8 miligramos, 8 por 1000, me da 8000 gamas. O sea, de miligramo paso a gama. Y esto me da lo siguiente. 0,2 por 80 por 60 por 250. Esto me da 240.000 dividido en 8000. Ahí. 240.000 dividido en 8000, eso me da efectivamente 30 ml hora. Correcto. Y aquí con esto te demuestro que con ambas fórmulas llegamos al mismo resultado. Fíjate acá, en este ejercicio que denominé 2.1, este mismo paciente que requiere 0,2 gamma kilo minuto, que sigue pesando 80 kilos, ¿a cuántos ml hora vamos a pasar la VIC si esta vez se preparó 16 miligramos en 250? Ya no son 8, son 16. Veamos, vamos a plantear la fórmula acá arriba para que no se nos olvide nunca. Indicación por kilo por 60, dividido la concentración. Y aquí al lado debiese ser indicación por kilo por 60 por volumen total por gamas totales. Calculemos la concentración. 16 en 250. La concentración sería 16
dividido en 250. ¿Cuánto da eso? 0,064. Eso da 0,064. Y si 0,064 lo quiero pasar a gamma, lo multiplico por 1000. Y eso me da 64 gamas por ml. Listo, ya tenemos la concentración. Reemplacemos ahora. Ml hora es igual a 0,2 gamma kilo minuto por 80 kilos por 60. Y eso dividido ahora en 64. Por lo tanto, 0,2 por 80 por 60, que son los mismos 960, ahora no se dividen en 32, sino que se dividen en 64. Y dividido en 64 efectivamente me da exactamente la mitad, 15 ml hora. Es decir, yo a este paciente, en vez de administrarle 30 ml en una hora, le voy a estar administrando la mitad, 15. ¿Y cómo logré eso? Aumentando la concentración del fármaco. Aumenté la cantidad de miligramos, ¿ya? Porque en menos volumen pasan más miligramos. Por eso son 15. Ahora, realicemos el mismo ejercicio pero con la otra fórmula, tal como a algunos les gusta. La indicación son 0,2 gamma kilominutos por 80 kilos por 60 por volumen total que son 250. Y esto dividido en las gamas totales. Si son 16 miligramos, 16 por 1000, vendrían siendo 16 y 1000. Calculemos. 0,2 por 80 por 60 por 250. 240.000. Dividido en 16.000. 240.000 dividido en 16.000 me da 15. Y efectivamente llegamos al resultado correcto. Espero que se haya entendido. 2,2. Y aquí voy a ir un poquitito más rápido, ¿ya? Usted debe administrar Nora a 0,2 gamma kilo minuto. Paciente sigue pesando 80 kilos. ¿A cuántos ml hora administraré la droga? Si se preparó, fíjate, 16 miligramos en 100 ml. Es decir, concentradísimo. Y ojo con esto, ¿ah? Que con este nivel de concentración, sí o sí, este paciente va a requerir de una vía venosa central. O sea, una droga así de concentrada, pasarla por periférico, ni se te ocurra. Bien, la fórmula es ml hora es igual a la indicación por el peso por 60 dividido la concentración. Ml hora es igual a indicación 0,2 por el peso que son 80 por la constante que son 60. Todo esto dividido en la concentración, la cual vamos a calcular ahora. La concentración son 16 dividido en 100. Y 16 dividido en 100, eso me da, para ser exacto, 0,16. 0,16. 0,16 multiplicado por 1000, para pasarlo a gamma, me da 160. O sea, está concentradísimo. Y estos 160 los coloco acá abajo. Entonces, 0,2 por 80 por 60 da 960. Y eso lo divido en 160. Eso finalmente me da 6 ml hora. Y es exactamente lo mismo a lo mismo que teníamos que llegar. Con respecto a la otra fórmula, reemplazando nos da 0,2 por 80 por 60 por 100, porque el volumen total ahora son 100 y las gamas totales ahora son 16.000. Y eso nos debiese dar 6 ml hora. Lo mismo que tenemos acá. Bien. Vámonos con la dopamina ahora. Ya. Tanta hora, pasemos a la dopamina. Usted debe administrar dopamina a 5 gamma kilo minuto. Un paciente que pesa 50 kilos. ¿A cuántos ml hora administraré la Vic? Si se prepararon 400 miligramos en 250. Perfecto. Reemplacemos entonces. Indicación 5 por el peso 50 por la constante. Como es gamma kilo minuto, aquí colocamos un 60. Dividido la concentración. Saquemos la concentración entonces. La concentración sería 400 dividido 250. Eso da 1,6.
Y si 1.6 lo multiplico por 1000 para convertirlo a gama, eso me da 1600. 1600. Por lo tanto, los ml hora serían igual a 5 por 50 por 60, 15.000 dividido en 1600. Eso da 15.000 dividido en 1600. Ay, chuta, eso me da 9,375. Y efectivamente me da exactamente lo mismo. Pero si yo lo quisiera aproximar, quedaría en 9,4. ¿Ya? El 5 me aproxima al 7, el 7 al 3, y esto me queda finalmente en 9,4. Empleemos la otra fórmula. Ml hora sería igual a 5 de indicación, gamma kilo minuto, por el peso, 50, por la constante, 60, por el volumen total, que serían 250. Y las gamas totales a colocar acá abajito serían 400 por 1000, 400.000. Por lo tanto, los ml hora son 9,375 ml hora. Ahora, usted debe administrar dopamina, los mismos 5 gamas kilo minuto, el mismo paciente que pesa 50 kilos, pero con una droga mucho más concentrada. Son los mismos 400 miligramos, pero esta vez no en 250, sino que en 100 ml. Veamos qué resulta. Si son 100 ml y la droga está más concentrada, la cantidad en ml ya no son, fíjate, ya no son 9,4, sino que pasa a ser prácticamente la mitad, 3,8, o menos de la mitad, la verdad. ml hora es igual a indicación 5 por el peso, 50 por la constante, 60. ¿Por qué? Gamma kilo minuto. Dividido la concentración. Y la concentración son, aquí cambia, 400 dividido 100. Eso me da 4. Y 4 por 1000 me da 4000. 4000 colocaré abajo. Entonces, 5 por 50 por 60, 15.000. Todo eso dividido en 4000, 3,75. Ay, 3,75 ml hora. Exactamente lo mismo que me tiene que dar arriba. Empleemos la otra fórmula. Indicación: 5 por el peso del paciente, 50 por la constante, 60 por el volumen total, 100, que está más concentrado, dividido en las gamas totales. 400 por 1000, 400.000. Y eso me da en total 3,75 ml hora. Ahí llegamos al resultado final. Ahora tenemos dobutamina, no dopa, dobuta. Esta dobuta, el médico pide administrarla 10 gamma kilo minuto a un paciente que pesa 120 kilos. Y la pregunta es, ¿a cuántos ml hora programamos esa bomba? Si la preparación se hizo con 500 miligramos de dobuta en 250 ml, es decir, dilución estándar. Revisemos. ml hora es igual a la indicación 10 por el peso 120. Es harto, ¿ah? 120. Me va a dar una cifra alta, es claro, me va a dar una cifra alta. 120 por la constante, que son 60. ¿Por qué? Porque son 60 minutos, gamma kilo minuto. Dividido la concentración, ¿qué son? Calculémosla. 500 dividido 250. Eso da 2. Y si 2 lo multiplico por 1000, me da finalmente 2000. Denominador, 2000. ml hora es igual a, entonces, 10 por 120 por 60. 7200. Perdón, 72.000. Todo eso dividido en 2000. Y eso efectivamente me da 36 ml hora. Y con la otra fórmula sería ml hora es igual a 10, la indicación, el peso,
120, la constante 60. Hasta ahí ninguna diferencia. Ahora colocamos el volumen total, que son 250, y las gamas totales, que son 500, pero son 500 miligramos. Y 500 por 1000 son 500.000. Y todo eso, bien calculado, me tiene que dar efectivamente 36 ml hora. Y ahí llegamos al resultado final. Ahora, la misma dobutamina. Usted debe administrar dobutamina a 10 kilominutos a un paciente de 120 kilos. Tiene que calcular los ml hora, pero esta vez la dobutamina se prepararon los mismos 500, pero en 100 ml. Es decir, se concentró. Por lo tanto, si está concentrado, el resultado final tiene que ser menor. Y efectivamente, pues, ahora son 14,4. Veamos si son 14,4. Indicación: 10 gamma kilominuto por el peso del paciente, 120 kilos, por la constante, que son 60. ¿Por qué? Porque viene dada en gamma kilo minuto, ¿ya? Dividido la concentración, la cual va a cambiar. La concentración ahora sería 500 dividido 100, y eso me da 5. Y si 5 lo multiplico por 1000 para transformarlo a gamma, eso me da 5000. Por lo tanto, en el denominador coloco 5000. Ml hora, por lo tanto, será 10 por 120 por 60, 72.000, dividido en 5000, 14,4. Efectivamente, 14,4 ml hora, la velocidad de infusión. Veamos la otra fórmula. Ml hora es igual a la indicación, 10 ml, por el peso, 120, por la constante, 60, por el volumen total, 100. Aquí se redujo el volumen, dividido en las gamas totales. Si esto viene preparado en 500 miligramos, 500 por 1000 me da 500.000. Y si meto bien los datos a la calculadora, debiese dar todo esto 14,4 ml hora. Bien, pasamos a otro fármaco súper importante. Es, bueno, para diversas patologías, pero lo van a ver harto en el infarto agudo del miocardio, ¿ah? En pacientes, perdón, usted debe administrar nitroglicerina, ¿cierto? A 10 gamma minuto a un paciente que pesa 60 kilos. ¿A cuántos ml hora pasará la VIC si la preparación del fármaco se hizo con 50 miligramos de nitro en 250? Fíjate, se prepararon 50 en 250, es decir, dilución estándar. Veamos, ml hora es igual a indicación, 10 gamma minuto, por el peso. Chao, coloco un 1. ¿Por qué? Porque esta droga es gamma minuto, no es gamma kilo minuto. A esta droga no le interesa el peso del paciente. ¿Ya? Por lo tanto, en el lugar donde tiene que ir el peso, tienes dos opciones. O no le colocas nada, o le colocas un 1. ¿Por qué? Porque el número 1 es matemáticamente, es un neutro multiplicativo. Cualquier cosa multiplicado por 1 es esa misma cosa. No altera el resultado. Por lo tanto, tenemos la indicación, el peso del paciente, y la constante. 60 o un 1, 60. ¿Por qué? Porque viene dado en gamma minuto, minuto. Todo eso dividido en la concentración. Y la concentración la vamos a calcular ahora. La concentración son 50 miligramos dividido en 250. 50 dividido en 250, 0,2. Y si 0,2 lo multiplico por 1000, eso me tiene que dar 200. Sí, por lo tanto todo esto queda dividido en 200. Veamos cuánto da todo esto. Taca, taca, este se va. Se dividió en 2, son 3. Y efectivamente, son 3 ml hora. Muy bien. Veamos cómo resulta la otra fórmula. Ml hora es igual a la indicación, que son 10 gamma minuto, multiplicado por el peso del paciente, que serían 1, me da lo mismo que el peso,
por la constante, que serían 60, que viene dada en minutos, por el volumen total, que son 250, dividido en gamas totales. Si son 50 y las multiplico por 1000, eso me da 50.000. Ese es el planteamiento. Y si ingreso bien los datos, me tiene que dar efectivamente 13 ml hora. Por lo tanto, para yo poder administrar 10 gamma minuto en la bomba de infusión, tengo que programar 13 ml hora siempre y cuando la droga haya sido preparada en esa dilución. Ese es el planteamiento racional, ¿ya? Que para yo poder administrar 10 gamma minuto, la bomba la preparo a 3 ml hora siempre y cuando el matraz haya sido preparado de esta forma. Segundo ejercicio de nitro. Usted debe administrar nitro ahora a 30 gamma minuto, que no es menor. Paciente pesa 60 kilos, por lo tanto me están pidiendo los ml hora. Y la droga se administra en dosis, en dilución estándar, así que no cambia mucho. Ml hora sería igual a la indicación, 30 gamma minuto, por el peso del paciente, me da lo mismo, por lo tanto coloco un 1 o no coloco nada, por la constante. En este caso serían 60 de 60 minutos. Todo esto dividido en la concentración. 50 dividido en 250, ¿cierto? 0,2. Eso multiplicado por 1000 me da 200. Por lo tanto, el resultado final sería 30 por 60 dividido en 200. 9. Es decir, 9 ml hora. Y efectivamente, eso es lo que nos tiene que dar. Si planteamos la otra fórmula, sería lo siguiente. Am, indicación, 30 gamma minuto por el peso del paciente, 1, lo ignoro, por la constante, 60, por volumen total, 250. Todo eso dividido en gamas totales. Si tengo 50 miligramos y los multiplico por 1000, me daría 50.000. Y ya con ese planteamiento voy a llegar al resultado de 9 ml hora. Es decir, que yo, para poder administrarle a mi paciente 30 gamma minuto, esa dosis, necesito preparar la Vic a 9 ml hora, siempre y cuando el matraz haya sido preparado en dilución estándar. 50 miligramos en 250 ml de glucosado al 5. Ahora, si se eleva la dosis, ahora debo administrar nitroglicerina a 80 gamma minuto. Paciente pesa 90 kilos. ¿A cuántos ml hora programo si se hizo todo esto con dilución estándar? Bueno, muy simple. Ustedes ya lo van a hacer incluso antes que yo. Ml hora viene dado por la indicación, que son 80 miligramos, gamma minuto, perdón, por el peso del paciente, 1, por la constante. Y todo eso dividido en 200. Y eso me da lo siguiente. 0 con 0, 0 con 0, el 1 se va. Esto, taca, taca, ta, 2, eso me da 3, 8 por 3, 24. Ahí está. 24 ml hora. Planteamos la otra fórmula, nunca está de más. Indicación, 80 gamma minuto por el peso del paciente, por la constante, por volumen total, 250. Todo esto dividido en gamas totales. 50 por 1000, 50.000. Y todo eso me tiene que dar finalmente 24 ml hora. Efectivamente, si el resto de los parámetros se mantuvo y aumenta la dosis, es obvio que yo voy a tener que, esta Vic, elevar su velocidad. Tenemos un paciente de iniciales CCL, 78 kilos, que cursa con un infarto agudo del miocardio con super nivel del ST. El médico decide iniciar una Vic de nitro a 15 gamma minuto y la Vic es preparada según dilución estándar, 50 en 250, por lo tanto la concentración es 200, listo. Ahórrate un viaje. ¿A cuántos ml hora se debe preparar la bomba de infusión? Esa es la pregunta. Entonces, ml hora es igual a indicación, 15 gamma minuto,
por peso del paciente, 78 kilos. Pero como es nitro, me da lo mismo, coloco un 1. Por la constante, 60. ¿Por qué? Porque viene dado en gamma minuto. Dividido en la concentración, que ya calculamos acá arriba, que finalmente son 200. Y eso me da 15 por 60 dividido 200, 4,5 ml hora. Es decir, que yo, para poder administrar 15 gamma minutos, dosis, tengo que preparar una velocidad de 4,5 ml hora. Planteando la otra fórmula sería, indicación, 15 ml hora, gamma minuto, por el peso del paciente, 1 por la constante, 60, por la volumen total, que son 250, dividido en gamas totales, que serían 50.000, tal como ya lo hemos hecho. ¿Ya? Si hay alguna duda, puedes retroceder. Y todo eso me tendría que dar efectivamente 4,5 ml hora. Ojo con eso. Por lo tanto, ya que llegamos a una conclusión interesante, con una tabla que a mí no me gusta enseñarla, em, eh, o sea, la enseño, pero no me gusta enseñarla iniciando esto, sino que cuando ustedes ya manejan algo. ¿Por qué? Porque si preparamos con dilución estándar, es decir, 50 miligramos en 250 ml y no otra, la nitroglicerina, vamos a tener que, por cada 10 gamma minuto que yo aumente la dosis, es decir, 10, 20, 30, 40, 50, paralelamente, los ml hora van a aumentar de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, y así sucesivamente. ¿Ya? Por lo tanto, se genera una relación de 3 en 3 según, o sea, sí, una relación de 3 en 3, anota esto, ml hora, según la cantidad de dosis que usted vaya aumentando o disminuyendo, según lo que usted vaya titulando en su paciente. Úselo a discreción. Bien, lo vamos a dejar hasta acá. Y los próximos cálculos de dosis, que correspondería a sedación y analgesia, y las indicaciones, lo vamos a hacer en un tercer video para que no quede tan extenso, ¿ya? Y puedan practicar este con tranquilidad. Nos vemos.